Buenos días, hermanos y hermanas, qué bonito es volver a estar con vosotros en este día especial de domingo. Muchas gracias a Alan también por habernos dirigido en la alabanza. Ha sido un tiempo muy bonito para poder estar adorando al Señor, ¿verdad? Tenemos un tema especial en esta mañana. Ya sabéis que estamos viendo los mensajes que el Señor Jesús les da a las iglesias de Apocalipsis, allí en Asia Menor. Y hoy nos toca el capítulo 2, los últimos versículos, donde nos encontramos con el mensaje que Dios le da a la iglesia en Tiatira. Así que lo primero que vamos a hacer es ir directamente a la palabra de Dios y vamos a ir leyendo allí lo que nos dice. Apocalipsis 2:18 dice así: Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor. Y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de vosotros lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a vosotros que no seguís esa enseñanza ni habéis aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, os digo que ya no os impondré ninguna otra carga. Eso sí, retened con firmeza lo que ya tenéis hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, así que aquí tenemos lo que nos dice la palabra de Dios. Y vamos a hablar un poquito del contexto de esta ciudad de Tiatira. Esta ciudad cumplía una función militar, porque era una especie de puesto de vigilancia, ya que estaba en un cruce de carreteras. Y estaba también situada en un lugar geográfico privilegiado, porque estaba sobre dos valles fluviales. Entonces era un lugar de mucho comercio. Además, era una ciudad inmensa como centro comercial. Y una de las cosas que caracterizaban a Tiatira era su industria de tintes o de tinturas. ¿Os acordáis, por ejemplo, en Hechos 16:14, que se nos dice que Lidia era vendedora de púrpura y que era de Tiatira? Bueno, pues justamente Tiatira era una ciudad especializada en lo que es la tintura, en el teñir ropas, en el teñir telas. De hecho, habían inventado una tintura que se extraía de un vegetal, porque generalmente las tinturas se sacaban de un pequeño crustáceo y de ahí, de ese color muy rojo que tenía, pues se hacían los tintes. Pero en Tiatira se habían especializado tanto que ya tenían una fórmula secreta, por decir así, o magistral, para hacer tintes, pero vegetales, extraídos de las plantas. Por eso que era un lugar especial en cuanto a industria. Además, también había un gremio de herreros y de fundición de bronce. Y también esto nos muestra lo importante que eran todos estos gremios, ¿vale? Trabajaban en ese lugar como artesanos. Era una ciudad, un pueblo grande dedicadas a las cosas de artesanía. Ahora, cuando vamos a ver lo que dice ahí desde el versículo 18, en primer lugar encontramos que Jesús, como Hijo de Dios, se presenta a ellos de la siguiente forma:
dice el que tiene ojos como llama de fuego. Esto no significa que los ojos de Jesús arden. Lo que significa es que tiene una mirada que todo lo escudriña, que todo lo ve, que todo lo mira. Y es curioso que les diga esto. ¿Por qué? Porque Tiatira era una ciudad que vigilaba, era un puesto fronterizo, un puesto militar. Y Jesús les está diciendo: vosotros que estáis vigilando a quien se acerca a vosotros, cuidado, porque soy yo quien os está vigilando. Soy yo quien tiene los ojos de fuego, que penetran en vuestro corazón y en vuestra mente para saber lo que hacéis, lo que decís y para saber vuestra vida. Y también se presenta en ese versículo 28 Jesús como el que tiene pies de bronce. Acabo de decir hace un momentito que había un gremio de artesanos que se dedicaban a trabajar el bronce. Y Jesús también les dice esto porque Él tiene pies de bronce. El bronce en la Biblia simboliza el juicio de Dios. Cuando Jesús dice que viene con pies de bronce, lo que está diciendo es: cuidado, porque si realmente queréis ver un bronce bruñido y bien pulido, es el mío. Porque traigo juicio si vosotros no os arrepentís de vuestras obras. Y Jesús en el versículo 19 comienza alabando a la Iglesia por sus virtudes. Jesús es un buen psicólogo, ¿sabes? Es una persona que sabe cómo tratar a las personas. Porque primero, generalmente, hay que decirles a las personas las cosas buenas, sus virtudes, y después decirle las cosas malas. Y siempre vas a encontrar este proceso en cada carta de las iglesias de Apocalipsis. Entonces les alaba por su amor, por ser hermanos y hermanas que amaban a los demás. También eran personas que tenían fe, que servían a Dios y que tenían paciencia. Paciencia porque recordemos que estaban viviendo momentos de persecución, momentos difíciles. Y hay una cosa muy bonita que les dice, y dice: porque tus obras son más que las primeras. Tus obras postreras son más que las primeras. Lo que le está diciendo: sois una iglesia que ha crecido, una iglesia que ha madurado, porque cuando uno se convierte, uno empieza a hacer cosas para el Señor. Pero esta iglesia, con el tiempo, sus últimas obras eran mayores y de mejor calidad y en más cantidad que las primeras. Y eso es algo que ya debemos aprender cada uno de nosotros. Si hemos dicho en algún momento que somos hijos de Dios, que somos hijas de Dios, tenemos que mostrarlo con nuestras obras. Y cada año que pasa, nuestras obras como cristianos deben ser de mayor cantidad y de mayor calidad que las primeras, que cuando nos convertimos, porque eso nos muestra la madurez. ¿Sabes? Una persona adulta puede hacer muchas más cosas que un niño. Y de la misma forma eso sucede también en el ámbito espiritual. Ahora vienen unos versículos que puede que hasta nos suenen un poco fuertes, porque el título que le he puesto hoy, Seducidos por la sensualidad, tiene que ver con los siguientes versículos en los que vamos a dedicar prácticamente la totalidad de la predicación. Era una iglesia que estaba tolerando ciertas cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en solo 3 versículos, 20, 21 y 22, puedes encontrar esta secuencia de palabras. La puedes leer ahí en tu Biblia. Y dice: seduzca, fornicar, fornicación, ídolos, fornicación otra vez, cama y adulteran. Fíjate si todos estos versículos no tienen que ver con la sexualidad. Entonces, ¿qué estaba sucediendo ahí? Vamos a ver en primer lugar, en el versículo 20, el peligro de la sensualidad. ¿Sabes cuál es este peligro? El peligro de la sensualidad es la tolerancia. Y te voy a decir algo. En ese momento, en la iglesia había una mujer a la que se le llama con el nombre de Jezabel. Por supuesto, esto no significa que esa mujer de la iglesia se llamaba Jezabel, pero se le ha puesto ese nombre, por decirlo así, de una forma simbólica.
¿Por qué? Porque Jezabel en el Antiguo Testamento era esa reina de Israel que estaba en la época de Elías, que le trajo un montón de problemas a Elías. ¿Por qué? Porque ella quería guiar al pueblo de Israel hacia la idolatría. Y de hecho lo hizo. Adorar a los ídolos de Baal y de Asera. Y esta mujer, que tenía un carácter muy fuerte y además tenía un espíritu de seducción, lo que hacía era engañar al pueblo de Dios para que no adorasen a Dios, sino para que adorasen a los ídolos. Y Baal y Asera tenían que ver los ídolos con la fecundidad. Era muy común esto en aquellas épocas, porque las personas le pedían a los dioses que fructificasen sus cosechas. ¿Y cómo lo hacían? Pues con sus mismos cuerpos, en actos sexuales, en prostitución idolátrica, en los templos, etc., se entregaban a ellos mismos para que los dioses les diesen prosperidad. Y son cultos de fertilidad que eran muy comunes en aquella época. Y cuando Juan está diciendo aquí, y el mismo Jesús, que hay una mujer en la iglesia que se llama Jezabel, lo que está diciendo es: vosotros estáis teniendo una tolerancia con cosas que yo no quiero. Y este es un gran problema. ¿Sabes? Jezabel tenía un espíritu seductor y manipulador que estaba guiando a la idolatría o al sexo. Date cuenta que Jesús le está hablando a la iglesia, no le está hablando a la sociedad. No sabemos realmente si esta mujer en la iglesia tenía una función importante, porque ella, dice ahí el texto, que se denominaba profetisa. Y sabemos que en la iglesia primigenia las mujeres profetizaban y oraban en los cultos. Entonces esta mujer posiblemente lo que estaba haciendo, fuese líder o no, aunque muchos eruditos dicen que posiblemente era una de las líderes de la iglesia, estaba mezclando la palabra de Dios con las cosas del mundo. Esto es lo que se conoce en aquella época como la doctrina del gnosticismo. Los gnósticos decían: el cuerpo no importa, lo que importa es el espíritu. Entonces, como el cuerpo no afecta al espíritu, demos rienda suelta a nuestras pasiones. Y entonces lo que hacían aquí en la iglesia de Tiatira, y de hecho había seducido a siervos de Dios, era: por un lado tú sirve a Dios, por un lado tú adora a Dios, pero por el otro déjate llevar por las prácticas sexuales de la sociedad. Y algo muy importante que tenemos que entender es que los gremios de artesanos comían juntos muchas veces, y todo lo que rodeaba al gremio era religioso. Las comidas eran ofrecidas a los ídolos, es decir, la carne y aquellas cosas que se ponían a la hora de comer, primero se le habían ofrecido a los ídolos como un acto de adoración. Por eso había problemas en otras iglesias, y lo puedes leer en otras cartas del apóstol Pablo, que había personas que no querían participar de esas comidas porque venían de la adoración idolátrica. Pero los gremios de artesanos también adoraban ídolos y también tenían un libertinaje sexual e inmoral. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Los creyentes de Tiatira les era muy complicado mantener su fe y mantener su santidad, porque para poder formar parte de un gremio de artesanos tenían, digamos, que entrar a hacer esas cosas también con ellos. Y este es el gran problema que tenían allí. Y Jesús les está diciendo: tenéis tolerancia hacia el pecado, y es algo que yo no quiero. Ese es lo que acabamos de ver como el problema de la sensualidad, el peligro. Pero ahora en el versículo 21 vamos a ver la solución de la sensualidad. ¿Y sabes cuál es? El arrepentimiento. Es el arrepentimiento, porque Jesús le dice ahí que ha dado tiempo para que se arrepientan. Ahora, los pecados sexuales son como cualquier otro. La mentira, el egoísmo, cualquier otro pecado que tú te puedas imaginar, todo se trata y se soluciona con el arrepentimiento.
El arrepentimiento significa reconocer que estoy haciendo mal, dar media vuelta y cambiar de rumbo. Tomar una decisión de dejar esa adicción que me hace daño a mi vida y a mi familia y cambiarla. Sabes, Dios siempre da tiempo para arrepentirse. De hecho, si vamos a la Jezabel del Antiguo Testamento, Elías como profeta también durante tiempo y tiempo estuvo predicándoles. Dios siempre da tiempo para el arrepentimiento. Puedes leerlo en todo el Antiguo Testamento. Aún Faraón, cuando Moisés va a sacar a su pueblo de Egipto, si Faraón hubiese dejado salir al pueblo, como Dios le dijo, no hubiesen venido sobre Egipto tantas plagas. Pero Faraón fue desobediente y no quiso arrepentirse y endureció su corazón. Y una y otra vez, cada plaga venía a decirle, Faraón, deja ir a mi pueblo. Y Faraón endurecía su corazón. Por eso que Dios siempre da tiempo para el arrepentimiento. A veces las personas creen que pueden esperar hasta el momento final de su vida para pedir perdón por sus pecados. Pero amigo y amiga, no sabemos cuándo va a ser nuestro final. No sabemos si vamos a tener una vida larga de 80 o 90 años para en la última semana, cuando estamos enfermitos y a punto de morir, decirle, ahora sí, Señor, he vivido la vida como he querido, he disfrutado y ahora te pido perdón para que me lleves al cielo. No funciona así la salvación, porque la salvación no es solamente algo que tiene que ver con la eternidad, aunque es muy importante, sino que tiene que ver con la vida en la tierra, con una vida de santidad, con una vida de gozo, con una vida de bendiciones del Señor. Por eso Dios da tiempo a esta humanidad para que se arrepienta. Y luego vienen los versículos 22 y 23, y aquí encontramos las consecuencias de la sensualidad. Las consecuencias, ¿por qué? Porque la sensualidad, el dejarse llevar por esta adicción, como luego vamos a ver, produce enfermedad y produce muerte. Dice ahí, que hemos leído en esos versículos, que Dios va a arrojar a esa mujer en cama. Ya que estaba tanto en cama para practicar y hacer sus prácticas sexuales, Dios le va a decir, ¿te gusta tanto la cama? Pues te voy a postrar en cama. Pero ahora enferma. Y con una enfermedad de dolores, de muchos dolores. Y eso es lo que significa la tribulación, tanto para esa mujer como para aquellos que se dejaban llevar y se dejaban seducir por ella y por sus doctrinas mundanas y sexuales. Las consecuencias de la sensualidad son nefastas. ¿Por qué? Porque luego vienen consecuencias no solamente para esa persona, sino para su familia. Mira lo que dice ese versículo 22 y 23. Dice ahí, y a sus hijos heriré de muerte. Hay consecuencias también para los hijos de esta mujer. No sabemos si lo que dice el texto bíblico es que se refería a hijos normales, físicos, que esta mujer tenía, o a esos hijos, digamos, espirituales, que ella había seducido para llevarlos a las cosas del diablo. Cada vez que leo estos versículos, me acuerdo de la historia de David y de la esposa de Urías. Dice allí, en el Antiguo Testamento, que David no había salido a la guerra y mientras estaba en la terraza de su casa, de su palacio, vio a una mujer que se estaba bañando, la esposa de Urías, un gran guerrero del ejército de David. Y entonces David vio a aquella mujer y quiso tener relaciones sexuales con ella. Era el rey, la llamó a su presencia y tuvieron relaciones. Pero ¿qué pasa? Después de un tiempo, ella le manda recado a David de que está embarazada. Y entonces David, queriendo arreglar el asunto, manda una orden para que Urías vuelva de la guerra y duerma en su casa con su esposa para darle un poco de alivio en medio de la guerra, pero él no quiere y Urías
con santidad y dignidad. Dice, ¿cómo voy a disfrutar yo de mi mujer cuando todos mis compañeros y mi ejército están en la guerra? No, no voy a dormir con ella. Y aunque David lo emborracha e intenta que se acueste con su mujer, no lo consigue. Entonces, ¿qué hace David? Manda que asesinen a Urías, que lo pongan al frente de la batalla, en lo más recio, para que lleguen allí las flechas o las espadas y acaben con él. Así que fíjate lo que sucede con la sensualidad. Un pequeño deseo de nuestros ojos, que se convierte en codicia, que luego empieza uno a decir mentiras, a intentar ocultar el problema. Y a David esto le llevó a la mentira, al asesinato. Y lo peor de todo, cuando ya todo esto pasó, 9 meses después, nace ese niño de David y de la esposa de Urías. Y ese niño enferma, y ese niño muere. Porque era el juicio de Dios sobre el pecado. Y es lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis. En estos versículos 22 y 23, las consecuencias de la sensualidad, cuando están fuera de la voluntad de Dios, producen enfermedad y producen muerte. Y hay un versículo también que nos expresa muy bien este proceso, y está en Santiago 1:14. Vamos a leerlo. Santiago 1:14, te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, porque dice así: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Así que fijaos cómo esto nos muestra realmente ese proceso del pecado, cuando somos seducidos como si fuéramos una presa, nos echan un cebo, nos echan una carnada y nosotros vamos detrás y no nos damos cuenta que ese anzuelo que nos echa el mismo Satanás es para destruir nuestras vidas. Y de hecho, si seguimos el versículo 24, te vas a encontrar cómo la sensualidad va mucho más allá, porque la sensualidad mezclada con la idolatría lleva a lo que aparece en este versículo como las profundidades de Satanás. Hay personas que creen que metiéndose en las cosas de brujería, de satanismo, de espiritismo, algunos creen que están sirviendo a Dios y que Dios le ha dado dones de adivinación para ayudar a las personas. La brujería, la adivinación, la idolatría de la que estamos plagados en nuestra sociedad es algo que viene del diablo, no es algo que viene de Dios. Y detrás del sexo, de la idolatría y de la infidelidad está el enemigo del ser humano. Detrás de esa mujer Jezabel ahí en la iglesia de Tiatira, quien realmente quería mover los hilos y seducir a los siervos y a los hijos de Dios para que cayesen en su vida cristiana, es el mismo Satanás. Ahora déjame aplicar un poquito esto a nuestra vida. Vivimos en una sociedad donde se dice que hay que ser tolerante. Pero en la iglesia no podemos ser tolerantes con el pecado. Si yo digo que soy un hijo o una hija de Dios, tengo que vivir de acuerdo a las normas de santidad que Dios requiere. Debo ser tolerante con las personas, pero debo ser intolerante con el pecado. Nosotros como Iglesia Revive, no importa quién eres, no importa tu nacionalidad, ni tu raza, ni tu color de piel, ni lo que piensas, no importa el pecado cual sea que hayas cometido, eres bienvenido a la Iglesia. Tú puedes asistir, tú puedes escuchar la palabra de Dios, pero cuando uno empieza a leer la palabra de Dios y empieza a leer la Biblia, cuando uno quiere convertirse en miembro de la Iglesia de Dios, las cosas cambian, porque hay exigencias no de parte de la Iglesia, sino de la misma palabra de Dios.
A veces las personas nos llaman intolerantes a los cristianos, pero no es algo que nosotros nos hemos inventado. Tendrían que decírselo a Dios, porque la Biblia habla de una serie de cosas que son pecado. Y nosotros en conciencia delante de Dios no podemos pasar por alto eso, ni podemos ser intolerantes hacia ese pecado. Por eso, seas quien seas, vas a ser bien recibido y vas a ser amado y respetado en la Iglesia. Pero cuando tenemos que marcar ciertas pautas de pecado, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque la Iglesia significa justamente que Dios saca personas de la sociedad para ponerlas en un lugar de santidad. No somos perfectos. La Iglesia no es perfecta, pero la obra que Dios hace en nuestro corazón sí que lo es. Por eso yo puedo amar a las personas, pero tengo que rechazar sus prácticas pecaminosas. Si mis hijos pequeños, por ejemplo, llegan a casa con la ropa sucia, yo los voy a amar igual que si estuvieran limpios, pero voy a enseñarles y a darles pautas para que aprendan a no ensuciarse. Y eso es lo que se hace en la Iglesia. Y a medida que leemos la palabra de Dios, Dios va purificando y limpiando nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque el sexo es un ídolo para muchas personas y un negocio para muchas otras. Hace solamente 2 meses, en España se han detenido 40 personas por distribuir pornografía infantil. 34 de ellos menores de edad. Y el problema con esto, ¿sabes cuál es? Que los propios niños y adolescentes suben ellos mismos sus vídeos a las redes sociales. Desde que comenzó la pandemia hace prácticamente 1 año, en España ha aumentado el 25% la descarga de pornografía infantil. Te digo estas cosas porque no estamos hablando de una iglesia de Tiatira hace 2000 años cuando tenían problemas de ser seducidos por la sensualidad. Los tenemos hoy. Y puede que los tengamos en la iglesia. Porque como decía Germán el domingo pasado, la iglesia es la suma de todos los miembros. Y cada miembro lucha también con sus pecados y sus problemas. La pornografía trata a la mujer como si fuera un objeto sexual, y muchas veces con violencia. Y esto luego es causa de machismo. ¿Sabes que España ocupa el número 13 en el ranking mundial de pornografía? ¿Sabes que 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía y que empiezan cuando tienen 12 años? Las industrias que más dinero mueven hoy en día en el mundo son las armas, las drogas y la explotación sexual. Y la explotación sexual ya se dice que es la nueva esclavitud del siglo XXI. Y esto son noticias, no son cosas inventadas. Para muchos el sexo es algo que es un ídolo en sus vidas y algo que hacen para ganar dinero también. Ahora, te quiero decir algo. A veces puede que pienses que estamos hablando en contra de la sexualidad, y no es así. La sexualidad no es mala. La sexualidad es maravillosa, porque Dios la creó. Solo tienes que ir a la primera página de la Biblia para encontrar cómo Dios crea un hombre y una mujer, un macho y una hembra, para que ellos tengan sexualidad, para que disfruten como personas y para que tengan descendencia y para que tengan hijos. Dios creó la sexualidad, pero el ser humano la ha distorsionado y la ha convertido en sexo. Y hay una gran diferencia entre sexualidad y sexo. Te voy a mostrar un contraste para que puedas ver. Mira, la sexualidad es un invento de Dios, pero el sexo es un invento del ser humano. La sexualidad se da entre personas que se respetan, pero el sexo se da entre genitales. No importa otra cosa. La sexualidad tiene que ver con el amor,
Pero en el sexo lo único que busca la persona es el placer. La sexualidad tiene que ver con darse a otra persona. Pero en el sexo lo que buscamos es recibir, que nos den a nosotros, que nos satisfagan. La sexualidad apunta a la dignidad de la persona, pero el sexo apunta a la perversión. Otro tema importante aquí, que ya daría para otra predicación, es que la sexualidad es heterosexual. Pero el sexo puede ser lo que tú quieras. Ponle todos los prefijos y sufijos que quieras a la palabra sexual, y eso será simplemente sexo. La sexualidad apunta al matrimonio, pero el sexo en cualquier momento. No hay límites. La sexualidad tiene que ver con la familia, pero muchas veces el sexo lleva a todo lo contrario, el aborto. Y a veces pongo este ejemplo, la sexualidad es como el fuego en la chimenea, un fuego controlado que no hace daño, pero el sexo es como un incendio. No hay manera de pararlo y te puede quemar a ti y quemar a todos aquellos que te rodean. Por eso que es un tema justamente candente en nuestra sociedad, y como iglesias también tenemos que enfrentarlo, porque el diablo quiere seducirnos, quiere hacer que caigamos, quiere que la iglesia no sea santa como Dios quiere. Y luego vienen ahí los versículos 25 al 29, donde encontramos que hay recompensas para el vencedor. Así como al principio Jesús alababa su amor, su fe, su paciencia, sus buenas obras, dice, si sois fuertes, si sois hombres y mujeres que aguantáis la tentación, que huís de la tentación, que soportáis estas pruebas, que huís de la sensualidad, yo voy a tener recompensas para vosotros. Y entonces ahí en esos últimos versículos les habla de que les va a dar autoridad sobre las naciones. Es muy bonito pensar en el futuro, en lo que la Iglesia va a hacer. Hoy en día hay millones y millones y millones de personas, de iglesias evangélicas, que están siendo perseguidas por las naciones. Simplemente por el hecho de ser cristianos, son perseguidos. Queman sus iglesias, les torturan, matan a sus pastores. Pero tú sabes que un día los miembros de esas iglesias van a tener autoridad y van a juzgar al mundo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, y nos lo dicen también en otros textos, que hemos de juzgar a los ángeles caídos, y también a las naciones que no se arrepienten. Autoridad, pero también gloria. Por eso dice ahí al final, y le daré la estrella de la mañana, la estrella resplandeciente. Esto nos muestra que vamos a tener gloria, que vamos a disfrutar de la eternidad, y que muchas de las injusticias que vivimos en este mundo van a ser por fin erradicadas. Y se nos dará ese gozo y ese perdón y todo lo maravilloso que Dios está preparando para nosotros. Y ya terminando este mensaje, recuerda cómo comienza Jesús, el Hijo de Dios. Se presenta con ojos de fuego y con pies de bronce. ¿Por qué? Cuidado con lo que ven tus ojos. Cuidado con lo que desean tus ojos, querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana. Cuidado con tus ojos. Un simple deseo puede llevarte a una sensualidad y a una adicción. Pero también los pies de Jesús son de bronce, porque traen juicio, porque traen consecuencias. Cuidado con tus ojos, pero cuidado a dónde te llevan tus pies. Cuidado a dónde permites que tus pies vayan, a qué lugares o a qué personas que sabes que te pueden hacer daño. Y termino con una ilustración. El año pasado, en Santiago de Compostela, una mujer estaba paseando a su perro por la zona urbana cuando vio que el perro
se tragaba algo, y ella fue corriendo, pero ya se lo había tragado. Un poquito más adelante vio que el perro volvía a querer comerse algo del suelo, y ella fue y justo encontró en su boca un anzuelo de 5 centímetros, un anzuelo de pescar, con un montón de carne alrededor. Y ella dijo: no vaya a ser que mi perro se haya comido antes otro de estos anzuelos. Así que lo llevó a una clínica veterinaria, le hicieron una radiografía y efectivamente en su estómago un anzuelo de 5 centímetros rodeado de carne. Generalmente los anzuelos se usan para pescar, pero hay personas que tienen tanta maldad, tal vez porque a lo mejor les molesta un perro por la calle, que son capaces de inventarse un cebo que rodee el anzuelo para que el perro se lo coma y tal vez así se muera. Hasta ahí llega la maldad del ser humano. Pero quiero hacerte pensar en este ejemplo, en esta noticia, porque el diablo hace lo mismo con nosotros. Nos pone ese cebo, como decíamos antes, esa carnada que nos gusta, y no nos damos cuenta que detrás de esa sensualidad que nos parece bonita y placentera, podemos acabar destruyéndonos nosotros con una adicción al sexo, a la pornografía. Esto nos puede llevar a la infidelidad, al adulterio y destruir nuestras familias. Cuidado, cuidado con los anzuelos que el diablo nos pone, y busquemos siempre la santidad. Y tal vez puede que estés viendo este mensaje y que no formes parte de la iglesia. Yo te quiero decir algo: hay muchas personas hoy que buscan amor. Amor, porque estamos hechos para ser amados, para ser abrazados, para sentirnos en el placer de unos brazos que nos aman y nos quieren. Pero muchas personas equivocadamente buscan el amor en el sexo. Y uno va saltando de pareja a pareja y no le llena, porque lo que necesitas no es sensualidad. Lo que necesitas es un amor verdadero. Y el único que te lo puede dar es Dios. Por eso en esta mañana quiero decirte: Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida, y lo único que te pide es lo que veíamos antes: arrepentimiento. Decir: Señor, no puedo vivir lejos de ti. Señor, no puedo vivir mi vida como quiero. Señor, estoy buscando en el sexo o en los placeres o en las adicciones llenar mi vacío y no puedo. Ven a Jesús. Deja que Jesús entre en tu vida. Pídele perdón por tus pecados. Recíbele como tu Salvador. Y vas a tener ese amor y ese perdón que solo Dios te puede ofrecer. Y hasta vas a poder vencer hábitos y adicciones que son dañinas para tu vida. Solo Dios te puede ayudar. Vamos a orar en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Nos duele, Señor, el corazón de leer palabras como estas, hablando de una iglesia tuya como era Tiatira. Pero, Señor, esto no ha dejado de suceder. La iglesia y los miembros seguimos luchando con la sensualidad, con un mundo que nos bombardea continuamente con cosas sexuales. Gracias porque tú has creado la sexualidad. Gracias porque la has creado para el matrimonio, entre un hombre, entre una mujer, para disfrutar, para tener hijos, para formar una familia. Gracias porque esto es maravilloso. Pero, Padre, perdónanos también si en algún momento nos hemos deslizado. O si hay personas que están escuchando este mensaje y realmente tienen una adicción con la sensualidad. Que tú les ayudes, Señor. Y si hay personas que todavía no son tuyas, que todavía no se han arrepentido de sus pecados, te pido, Señor, que tú llegues a sus vidas con ese abrazo que solamente tú puedes dar. Aún estando en las profundidades de Satanás, tu brazo de amor llega hasta ahí y rescata y perdona y da una nueva vida. Por eso, Señor, te alabamos, te adoramos en esta mañana
y pedimos que tú hagas tu obra, porque tu palabra dice que no va a volver vacía a ti, sino que hará lo que tú quieres y tu propósito. Por eso te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar ahí, gracias por escuchar, y aquí estamos para lo que puedas necesitar. Que Dios te bendiga mucho.